entonces vamos a insertar allí el grafiquito de barras. Con el menú insertar, gráfico de barras, aquí, 2D. Gráfico de barras agrupado 2D. Ahí está nuestro grafiquito de barras. Y vamos a configurarlo para que quede bien presentadito. Entonces vamos a ocultarle allí esos botones de campo de gráfico. Y agreguémosle a esto aquí la tabla de datos. Aquí, tabla de datos. Entonces con la tabla de datos no necesito tener ya estos nombres aquí porque están en la tabla, ¿no? Entonces recuerden, miren que por ejemplo en ese gráfico allí pues la tabla digamos está prevaleciendo ahí sobre las barras, ¿no? Es muy grande la tabla. Entonces vamos a darle a todo esto lo siguiente. Vamos a ponerle esto que quede en automático y en negrilla. Y a esa tabla vamos a reducirle, vamos a darle ahí un diseñito, un formato, pues a la línea que se vea bien, pero que la fuente sea más pequeña. Claro, porque es que ahí debe prevalecer es el gráfico de barras, más que la misma tabla. Es que quede así, que ahí se ve un poquito mejor. ¿Sí? Incluso, la hice mal, aquí a la tabla. Ahí está bien, ahí queda bien, ahí ya queda bien. ¿Sí? Queda así. Vamos a darle esto también un fondo, un relleno de fondo. Y vamos a ponerle a esto por ejemplo, esas barras, pues podemos colocarle esas barras unos colores mucho más intensos, ¿sí? Que queden con mejores colores para que se vea mejor. Estoy ahí dándole un colorcito a cada una de esas barras para que se vea mucho mejor. Y este es un color aquí más fuerte. Y agreguemos a esto un título del gráfico. Y a esto le vamos a colocar aquí número de empleados por EPS por ciudad. NDO. ¿Sí? Le podemos agregar a esto pues aquí le podemos agregar a esto un contorno, ¿sí? Contorno de la forma. En automático. Y que quede allí el grosor. Allí. Queda así. Y nuestro punto número 6 queda allí configurado. Vamos a ir guardando los cambios. Y vamos a trabajar entonces el número 7. Entonces, vean, pongámosle colorcito a este punto 7. Control C, Control V. Dice total de empleados por tipo de vivienda por sexo. Oigan que habla de total de empleados este. Entonces vamos a terminar de configurar allí para que nos quede bien ese informe. Lo copiamos y pegamos, ¿no? Total de empleados por tipo de vivienda por sexo. No necesitamos ya ciudad. Entonces vamos a mostrar la lista de campos. Desactivamos la ciudad y allí activamos entonces tipo de vivienda y sexo. Sí, pues como son textos los manda a filas, pero movamos el sexo a columnas para que nos quede mejor presentado eso allí. Nos queda así ese informe. Por tipo de vivienda, por sexo, el número de empleados. Allí vamos guardando los cambios. ¿Sí? Tenemos allí también el punto número 8. Y nos piden allí básicamente. Vamos a ver qué nos piden allí.
Calcular el número promedio de hijos por empresa por ciudad. Número promedio de hijos por empresa por ciudad. Miren que empezamos a aplicar ya características allí eh, bien interesantes dentro de que es el contexto pues de, voy a coger esta misma. Aquí están pues, las ciudades, número promedio de hijos por empresa por ciudad. Pues este número de empleados no lo necesito realmente. Necesito es número de hijos. Y luego convertimos eso. Entonces número de hijos por ciudad. Pero también lo necesito por empresa. Entonces miren ahí. Entonces aquí tenemos por ciudad, por ciudad, por empresa, el número de hijos. Entonces movamos una de esas variables a columnas. A ver. Al mover a columnas, por ejemplo, las empresas, miren que se ve demasiado extenso. No se puede leer bien la información. Leemos empresa en fila y movamos ciudad a columna. Y miren que el informe queda mucho mejor presentado así. Claro, porque son más las empresas. Entonces colocamos las empresas aquí. Empresa, o empresa por ciudad, el número de empleados, el número de hijos. Ahora, no es número de hijos, no es total número de hijos, sino promedio, número promedio de hijos. Entonces, a estas cifras, vamos a darle botón derecho. Él siempre está sumando, ¿no? Pero podemos configurar a que quede como promedio de dos maneras. Uno, aquí, resumir valores por promedio, o acá, configuración de campo de valor, promedio. Es lo mismo. Sí, las dos opciones dan lo mismo. Obviamente los promedios, como son más cifras que no dan exactamente, entonces nos va a mostrar de una cantidad de muchos decimales. Pero démosle un estilo millares para que solamente nos deje dos decimales. ¿Sí? Ahora, tampoco es dejarlos sin decimales, porque de todas maneras recuerden que los promedios pues casi nunca dan valores exactos, siempre hay fracciones, entonces estaría uno allí pues sesgando el informe si deja solo valores enteros. Los decimales es bueno verlos allí, hasta dos decimales, digamos, que se puedan ver. Porque, por ejemplo, aquí 0,86, 1,87, 1,33, 2,50, 1,5, 1,88. Entonces, miren que allí estaría viendo uno las cifras de una mejor manera, ¿no? Así, no quita, así quita los decimales. Bueno, vamos a hacer ahora este agrupamiento. Punto 9, que es un punto extenso, ¿no? Se ve como extenso eso allí. Vamos a ver qué es lo que tiene diferente. Punto número 9 nos dice agrupar por rango de 5 años a partir del año de ingreso. Vamos a insertar una tabla dinámica desde cero. ¿Cómo se hace? En esa hojita 1. Incluso esa hojita 1 le podemos llamar, por aquí dice que hay que llamarla, bueno, a esta le podemos llamar informe. Le llamemos informe a esta hojita 1 donde toda la pestañita allí, cambiar nombre, informes. Listo, entonces vamos a insertar desde acá una tabla dinámica aquí. ¿Cómo se hace? Para práctica, de todas maneras. Parado en cualquier celda, voy por el menú insertar, tabla dinámica. Y él aquí pues, me muestra la lista de campos, que es todo eso, ¿no? El rango, ¿no? Perdón, el rango. Y entonces vamos a activar la opción hoja de cálculo existente. Nos vamos a la pestaña informes y damos clic en una celdita allí. Y con eso, él nos inserta la tabla dinámica allí. Miren, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí, entonces vamos a activar ahí los campos. Voy a mostrar la lista de campos allí. Y empecemos a activar los campos que necesitamos allí. Agrupar por rango de 5 años, o sea, por año de ingreso. Bueno, por rango de 5 años, a partir del año de ingreso, los sueldo actual, por empresa por ciudad, por empresa por ciudad. Los sueldos actuales por empresa por ciudad. Recuerden allí que pues, las ciudades es mejor colocarlas en columnas para ganar espacio. Y entonces nos piden allí agrupar por rango de 5 años. Bueno, a estos valores, vamos a darle formato a esto antes de seguir. Vamos a darle un formatico de estilo moneda, sin decimales. ¿Sí?
Vamos a agregarle eso allí que le aplique allí un formatico, esto que tengamos por aquí, y que le coloque esto filas con banda y columnas con banda, así por ejemplo. Ahora sí, a esto hay que agregarle el año de ingreso. Pues por acá tenemos el año de ingreso. Miren que como el año de ingreso es un número, entonces él no manda valores, pero realmente el año de ingreso no es un valor, es un año. Nosotros no podemos sumar esos años allí. 1997 con 2005, que no, pues nos da una cifra toda rara, 4000 y pico que no nos dice nada. Dejemos el año de ingreso allí en fila. Entonces mire que lo pasamos a fila allí. Y observen que el que hace nos muestra todos los años de uno en uno allí. Y obviamente pues todo se distribuye por año. Pero aquí nos dice a partir del agrupar por rango de 5 años. O sea, esos años hay que agruparlos por rango de 5 años. Entonces, botón derecho del mouse en uno de los años, agrupar. Y aquí le damos 5. Ahí aparece el 10, pero le damos 5 allí. Y automáticamente miren que él genera allí los rangos. Algo bien interesante allí. O sea que él genera rangos, él hace rangos. Él nos puso allí rangos de 5 años. ¿Sí? Están allí. Por rangos de 5 años, los sueldos actuales, por empresa, por ciudad. Y observen que esas empresas, entonces empezamos a darle transformación a esto. Ese informe hasta ahí está bueno, pero me puede decir uno, venga, quiero que las empresas no me queden agrupadas allí con los años, sino que sea como una columna aparte. Ah, bueno, entonces eso se puede hacer. ¿Qué sucede? Esto es un informe tipo que es el informe o el diseño de informe, digamos, estándar de Excel. Pero aquí en el menú dice en diseño de informe encontramos otros tipos de informe. Este informe y el estándar, digamos, de Excel para informe es en formato compacto. Pero vamos a darle aquí, por ejemplo, en formato de esquema. Miren que al dar formato de esquema, ¿qué hace? Él divide, ya separa la columna de la empresa con la columna del año. Voy a cambiar eso igual que quiero que se vean como de color. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, entonces separó las dos columnas, ya las desagrupó, ya no está agrupado la empresa y el año, quedan dos columnas diferentes. Entonces yo a esto le puedo agregar y pues decirle uno, bueno, yo quiero que los subtotales esos me aparezcan, pero no arriba, sino abajo. Entonces le doy aquí mostrarlo en formato tabular. Y miren que al dar formato tabular ya el valor queda, el valor total por empresa queda en la parte de abajo de cada grupo. ¿Sí? Pero puede uno también agregarle aquí en diseño de informe, repetir eh, las etiquetas de elementos. Entonces me va a repetir allí cada empresa por cada grupito. Y así. Adicionalmente le pueden decir a uno, no, venga, quítale esos subtotales, no quiero ver los subtotales, entonces no mostrar subtotales. Y queda así. O mostrar subtotales. Aquí, mostrar todos los subtotales en la parte inferior. Entonces uno puede colocarlos, quitarlos, dependiendo de los requerimientos, ¿no? O del informe como se necesite. Entonces miren que este informe es un poquito más carnudo, por decirlo así, ¿no? Pues tiene allí eh, 4 variables que son empresa, año de ingreso, ciudad y sueldos actuales. Nos queda así, el informecito allí. Y le hicimos una transformación allí en el informe para verlo ya no en formato compacto, sino en formato tabular. Y repetimos las etiquetas de elementos. Y allí vamos guardando los cambios. Otro informecito que nos piden por aquí es este. ¿Cuántos empleados habitan en vivienda alquilada? Seleccionamos allí, control C, peguémoslo acá abajo. ¿Cuántos empleados habitan en vivienda alquilada? Tenemos ya el número de empleados por allí y sencillamente
Incluso es a partir de este sale rapidito, de la tabla dinámica número 7. Entonces uno puede copiar una tabla, copia y la pega porque puede más rápido, ¿no? Pero puede insertarla también desde cero. ¿Cuántos empleados habitan en vivienda alquilada? Entonces aquí vamos a mostrar la lista de campos. No necesito allí sexo, entonces sexo lo desactivo. Y allí en tipo de vivienda, pues selecciono o filtro alquilada. Entonces ahí nos está dando ya cuántos empleados habitan en vivienda alquilada. 58 personas. Puntual esa pregunta allí, ¿no? La 11. ¿Cuáles empleados pertenecen a la EPS Confenalco? ¿Cuáles? ¿Cuáles empleados pertenecen a la EPS Confenalco? Perfectamente podemos copiar cualquiera de estas tablas dinámicas. Voy a escoger esta de esas. Pero es cualquiera, ¿no? No necesariamente la que uno escoja, tiene que ser la 1, la 2, la 3, la 4, no. La que uno escoja y la transforma, básicamente. Para evitar insertarla desde cero, básicamente, al concepto. ¿Cuántos o cuáles empleados pertenecen a la EPS Confenalco? No necesito ciudad. Y vamos a activar ahí la EPS y activemos los nombres y los apellidos. Ah, pero aquí lo está contando. Bueno, arrastrémoslo con clic sostenido a valores. Allí. Entonces miren que le estoy diciendo allí que Colsanita son los empleados y acá me lo está contando. ¿Sí? Y así mismo para Confenalco, Comeo. Pero ahí nos están diciendo de la EPS Confenalco, solo Confenalco. Escogamos la EPS y subamos la filtro. ¿Sí? Miren que este campo de filtro básicamente me permite filtrar los datos de una manera muy rápida allí. Entonces vamos a filtrar allí en esa EPS con Fenalco. Desactivamos todo, desactivamos con Fenalco. Y ahí nos quedan pues, ese es el número de empleados, 32, ¿sí? En donde está mostrando allí todos los empleados que pertenecen a la EPS con Fenalco y suman 32 en total. Entonces aquí coloquémosle aquí nombre y apellido. Nombre y apellido, número de empleados, 32. Y vamos guardando los cambios. Así que la 12. Control C, venimos para acá, Control V por aquí. Pero aquí nos dicen, calcular el total de empleados sin hijos. Calcular el total de empleados sin hijos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles empleados no tienen hijos? Total de empleados sin hijos. ¿O cuáles empleados no tienen hijos? Entonces, podemos extenderla allí que nos diga también cuáles son. ¿Sí? Por ejemplo, esta tabla dinámica, vamos a coger esto. Entonces, miren que esto, como tiene un filtro, tenemos que seleccionar la tabla dinámica desde el filtro. ¿Sí? Entonces, podemos copiar esta tabla dinámica. Control C y peguémosla acá abajo. Entonces, pues esto de la EPS no lo necesito ya. Y vamos a desactivar esa EPS aquí. Quitar campo. Entonces ahí ya nos sale total de empleados. ¿Sí? Y calcular el total de empleados sin hijos. Ahí están todos. Entonces agreguemos número de hijos. Al agregar pues número de hijos, se lo coloca allí en el campo. Sí, en valores. Pero existen varias maneras, varias formas de solucionar esto, ¿no? Ese número de hijos lo puedo poner también en filtros. ¿Para qué? Para filtrar allí los que no tienen hijos, o sea, los ceros. Al final, entonces me está diciendo, vea, los que tienen número de hijos cero son estas personas y cuentan o en total son 7. Esa es una solución, hay otras, ¿no?
y vamos guardando los cambios allí. Listo, punto 13. Calcular el total de mujeres que habitan en vivienda alquilada por ciudad, total de mujeres. Por allí nosotros tenemos algo ya de una tabla dinámica que habla de sexo y todo eso. Las 7, creo, estas. Y miren que a partir de esas 7 podemos resolver esa pregunta. Queda allí. Calcular el total de mujeres por sexo. Lo voy a mover a filtro. Que habitan en vivienda alquilada, tipo de vivienda, por ciudad. Por ciudad. Y entonces ahí empezamos a filtrar. Sexo, mujeres o femenino. Que habitan en vivienda alquilada, que es el tipo de vivienda, por ciudad. Entonces quiere decir que vean, son del sexo femenino, tipo de vivienda alquilada, son 32 personas distribuidas así. En Buga 11, en Cali 6, Cerrito 1, Palmira 4 y Jumbo 10. Entonces aquí coloquémosle ciudad a esto aquí. Por ciudad, número de empleados. Queda así esa pregunta número 13. Y vamos guardando los cambios allí. Bueno, aquí hay una pregunta número 14 que está bien interesante. Entonces nos dicen allí, crear una copia de los informes, o sea, esta hojita hay que crear una copia. Vamos a ir guardando cambios también, ¿no? Entonces vamos a sacarle una copia a esta hojita. ¿Ve? Perdón. Mover o copiar. Crear una copia. Listo. Y esa hojita vamos a llamarla segmentación. Ahí dice, ¿no? Que hay que llamarla segmentación. Entonces pongámosle ese informe 2, segmentación. Segmentación. Y luego nos dicen ahí dejar las preguntas 1, 2 y 3. Entonces hay que, en esa hojita de segmentación hay que dejar todas las preguntas 1, 2 y 3. Todas las demás se eliminan. Desde aquí, desde la 4 hacia abajo se elimina todo, ese rango se elimina. No, eso no se pierde, ¿no? Porque recuerden que eso está ahí en la hoja contigua. Hoy dejamos nuestras 3 preguntas. ¿Sí? Y nos toca aplicar ahí segmentación por EPS y sexo. Entonces copiemos esta preguntita ya que ya la tenemos aquí. Entonces en esa hojita de segmentación vamos a pararnos allá al comienzo, por acá. Puede ser por aquí. Aquí puede ser. Escuchemos esto. Y vamos a cerrar esta columna. Entonces tenemos que aplicar unas segmentaciones allí. Allí. Este reduzcamos esto también. Allí tenemos las 3 preguntitas, las 3 tablas dinámicas allí. Aquí toca entonces aplicar segmentación por EPS y sexo a partir de esta primera tabla dinámica. Entonces miren que, ¿qué es segmentar? Básicamente es aplicar filtros. Pero ya no es crear un filtrico allí dentro de la tabla, sino que es crear unos objetos. Entonces parados ahí en la tabla dinámica, nos vamos por el menú, por herramientas de tabla dinámica, insertar segmentación. Y aquí entonces seleccionamos por EPS y sexo, las dos variables que vamos a crear las segmentaciones.
Él genera allí unos objetos, que son estos dos. Listo. Entonces vamos a mover esto para acá. Vamos a mover esto para acá. Vamos a configurar esto. Miren que esto que permite, que si yo filtro, entonces ese primer informe, miren cómo se va moviendo. Voy a alejarme un poquitico allí. A medida que voy filtrando allí, ese primer informe y esa tabla dinámica se van moviendo y puedo hacer combinaciones. Entonces, colsanitas femenino, colsanitas masculino, colsanitas ambos sexos, o sexo femenino, colsanitas, sexo femenino con fenalco. Miren que puedo ir haciendo ahí todas las combinaciones del caso, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la segmentación, ¿no? Las segmentaciones son filtros interactivos que permiten filtrar de manera rápida una tabla, en este caso una tabla dinámica. Listo, entonces, y a esas segmentaciones, ellas tienen sus herramientas a las cuales yo le puedo aplicar aquí también un formato, allí, y otro formatico aquí, así, ¿sí? Y puedo ponerla ya en el orden que yo quiera. Por ejemplo, siempre la genera una columna, pero yo puedo ponerla a dos columnas. Obviamente que a dos columnas me toca anchar esas segmentaciones para que me puedan leer mejor. Y a sexo ponerlo también a dos columnas, entonces pues ya queda nomás de un nombrecito, no necesito tan ancho. Y lo pongo así un poquito más delgado. Lo ponemos por aquí así. Más o menos, pues allí como tratando de darle un orden allí. Listo. Y a este gráfico, entonces, miren que, obvio, si yo filtro por sanitas, pues y solamente se mueve el primer gráfico o la primera tabla dinámica. Pero ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es la idea? Que podamos vincular esas segmentaciones a las otras dos tablas dinámicas para que cuando yo filtre aquí se muevan los tres gráficos. Pero antes de hacer eso, o no, hagámoslo una vez. ¿Cómo se hace? Me paro en la segmentación, a herramientas de segmentación de datos, conexiones de informe. Y aquí, entonces, activar, vamos a activar las tablas dinámicas que hay en esta hojita. La hojita de segmentación, que es esta, tiene tres tablitas dinámicas, la 1, 2 y 3, y aceptar. Sexo, vamos a darle también aquí condiciones de informe, vamos también a activar allí y a vincular esas segmentaciones, esa segmentación a las otras dos tablas dinámicas de la hojita de segmentación. Ahí quedaron vinculadas. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacerle a esto? Vamos a agregarle. Vamos a mover entonces esta tablita por este gráfico por aquí. Para empezar a darle como un orden, ¿no? Pongamos esto por aquí así. Esto por aquí. Esto por aquí. Y traigamos este otro gráfico por acá. Vamos a darle un orden a eso allí. Queda allí. Ahora nos queda poner esto por aquí. Esto por aquí. Claro, porque es que ese gráfico es más, tiene menos variables que el total de empleados que tienen todas esas empresas allí de manera horizontal. Este es más pequeño, entonces lo puedo poner arriba, ¿no? Sí, esa es como la idea de Miren que la distribución ahí es clave, ¿no? Y estamos creando allí una especie de tablerito de control ya. Allí. Bajemos esto. Hagamos esto por aquí así. Listo ya. Entonces si uno filtra aquí, se mueve todo. Miren que se va filtrando todo. Miren que voy dando clic allí. En esas segmentaciones se va filtrando las tablas dinámicas y por ende los gráficos. Los gráficos, ¿sí?
Eso es básicamente las segmentaciones sirven para eso, para ver de manera interactiva el comportamiento de esas variables en esos gráficos, ¿sí? Entonces no tengo que hacer un gráfico por Colsánica, o sea, todos los gráficos por Colsánica, todos los gráficos por Comeva, todos los gráficos por Saludcop, todos por Confenalco, todos por... Me ahorro todo eso. Y fuera de eso, las combinaciones, ¿sí? Hacer los gráficos de colsanitas, pero adicionalmente separarlos o generarlos por sexo, por femenino, por masculino y por todos los sexos. Entonces, es una serie de gráficos o de informes que se reducen al manejar lo que son las segmentaciones y se va orientando uno a lo que son los famosos tableros de control, ¿no? Que a eso es que apunta todo esto. A esto, por ejemplo, estos dos objetos que son las segmentaciones, eh, no vamos a agregarle a esto aquí, ahí están bien, pero vamos a agregarle a esto entonces un fondo. Sí, vamos a insertar por acá, vamos a insertar por acá un autoforma, que es un rectángulo, vamos a insertar un rectángulo, que lo vamos a poner de fondo. Pongámoslo por allí. Miren que hay un rectángulo allí en blanco, pero le puedo colocar allí un relleno, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un rellenito, eh, le voy a poner un rellenito así, ¿sí? Y voy a mandar esa imagen o esa autoforma, vamos a enviarla al fondo. Se ya va a quedar allá al fondo. Y quede por aquí, lo voy a echar por acá, que me cubra todos esos objetos o todos esos gráficos que estamos trabajando. Que quede así. ¿Sí? Quede así. A ella le vamos a configurar también allí el contorno de la forma. O le podemos colocar allí, sí, coloquémoslo allí que quede en automático, que sea un grosor mayor allí, ¿sí? Que quede así. Y por último, entonces agrupamos todos esos objetos. Los paramos por aquí en ese fondo y con control vamos seleccionando cada uno de esos objetos o cada uno de esos gráficos y cada una de las segmentaciones. Ya todos los objetos se seleccionan allí y damos botón derecho del mouse, agrupar. Estamos agrupando aquí esos objetos. Entonces ya esto quedó como un solo objeto, ¿no? ¿Sí? Ahí quedó como un solo objeto. ¿Sí? Esto es un mini tablero de control. ¿Por qué? Porque pues, le faltan muchas cositas. Pero ya empezamos a hacer allí segmentaciones interesantes. ¿Sí? Así funcionan. Y esto es lo que busca al final uno. Crear segmentaciones donde uno a partir de esas segmentaciones pueda uno filtrar la información y pueda de una manera rápida crear esa serie de informes. Analizar la información. ¿Sí? Esto, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Excel avanzado? Se ven los tableros de control de una manera bien profunda y se hacen allí, ¿sí? Conceptos de tablas y todo eso, funciones anidadas, pues, eh, y si uno se sube, por ejemplo, a Power BI, pues estas cosas se hacen sumamente potentes porque las segmentaciones allá son, sí, son tablas dinámicas más potentes, segmentaciones más potentes, mayor variedad de gráficos y, y son más analíticos, más expresivos, o sea, se pueden unas cosas impresionantes por un Power BI con respecto a todo esto. Bueno, aquí nos piden también otro puntico que dice básicamente crear un menú, que es básicamente el último punto aquí, ¿no? Crear un menú principal para desplazarse a cada hoja. Entonces vamos a crear aquí, miren que tenemos allí son tres punticos, ¿no? Son tres hojitas. Entonces vamos a insertar ahí una hojita nueva y vamos a colocarla al comienzo, uno puede colocarla al comienzo o donde uno quiera. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarlo a esto menú principal, menú principal y enter. Y vamos entonces a crear aquí ese menú. Entonces por aquí en una celda cualquiera, vamos a escribir aquí menú principal, enter. Vamos a seleccionar allí cuatro celdas, combinamos y centramos, que quede en negrilla. Eh, le voy a poner un Arial Black, que quede, me voy a acercar un poquito allí. Ahí. Un relleno,
y unos bordes, borde externo. Y aquí vamos a seleccionar aquí estas celditas con un relleno diferente allí, allí. ¿Sí? Miren que vamos a crearnos un menú y es algo bien interesante esto. Voy a agregarle esto aquí una sombra. Entonces a esto aquí vamos a colocarle aquí un color, por ejemplo azul, y a esto aquí un color azul. Y esto al final se va a ver como si eso fuese una sombra. Claro, lo reduzco, el ancho y lo alto. Entonces miren que visualmente eso parece como si hubiésemos insertado un objeto allí, un rectángulo, y le hubiéramos escrito esos textos allí y que tuviera esa sombrita allí. ¿Sí? Pero no, son celdas en Excel que hemos dado una configuración allí. Y vamos a insertar aquí entonces tres objetos, que son los siguientes. Vamos a insertar aquí un rectángulo con esquinas redondeadas, esto así. ¿Sí? Rectángulo con esquinas redondeadas. Y allí vamos a colocar B de empleados, por ejemplo. O listado de empleados. No, B de empleados queda bien. Son tres, pero vamos a trabajar primero con uno. Clic allí en el borde. Le vamos a colocar esto que quede centrado en negrilla. Tipo de fuente, un Arial Black. Reducimos el tamaño de la fuente. Vamos a darle un relleno a esto. Y se está bonito, ¿no? Y el contorno y el efecto, vamos a darle un efecto bisel a esto. Efecto de forma, un efecto bisel. Puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. Miren que hay muchos efectos bonitos allí. O ese mismo que tenemos allí. Queda así. B de empleados. Un botón, un autoforma. Voy a reducir el ancho el alto o el ancho de estas columnas, de estas filas, el ancho de esta columna aquí. Y a esta autoforma, entonces vamos a hacer una copia aquí. Control B. Tres copias, dos copias más le sacamos allí. ¿Para qué? Para poder tener botones similares, ¿no? Son esos tres allí. Y démosle entonces ese B de empleados. El segundo lo vamos a poner aquí eh, informes, informes TD, tablas dinámicas. Y a esto acá le vamos a llamar aquí segmentación. Segmentación y eso es un tablerito de control, pero dejémoslo como segmentación. Listo. Lo otro es crearle hipervínculos a esto. El botón derecho sobre ese botón y vamos a darle la opción aquí vínculo. Vínculo o hipervínculo. Él siempre nos va a llevar allí a movernos a una carpeta, pero no, lo vamos a hacer en el lugar de este documento. Clic allí y le damos clic en listado de empleados. ¿Por qué? Porque queremos que él se mueva cuando demos clic y nos mueva a la base de datos listado de empleados. Así, entonces le damos clic aquí, me lleva a listado de empleados. ¿Sí? Y él siempre por defecto nos ubica ahí en la celda A1. Pero acá igualmente, entonces vamos a terminar de crearle estos hipervínculos a las otras pestañitas. Entonces, vínculo, informes TD, que me lleve informes, segmentación, que me lleve a segmentación, y acá creamos un hipervínculo que nos devuelva. También por el menú insertar, vamos a tomar un autoforma, que es por ejemplo la flechita, ¿no? Estas flechitas nos permiten devolvernos, pues creándole el hipervínculo, vamos a darle la instrucción para que nos devuelva a nuestro menú principal. Entonces, ¿cómo se hace? Clic en la flechita, botón derecho, vínculo, y que me devuelva al menú. Ahí queda. Entonces, me voy, me devuelvo. Voy, me devuelvo. Vamos a copiar esa flechita o ese hipervínculo. Entro acá a informes y aquí entonces vamos a pegar esto por aquí.
Y en cementación, peguémoslo por aquí. Y queda. Listo, ahí queda entonces nuestro informe. Voy, me devuelvo, voy, me devuelvo, voy a cementación, me devuelvo con la flechita. Y ahí en la cementación pues, puedo filtrar allí lo que yo necesite, lo que yo quiera. Sí, miren la flexibilidad de esto, ¿no? Es impresionante pues que uno puede trabajar allí. Adicionalmente a esto pues ya para terminar, ya cerrar de allí, de terminar ese archivo y cerrarlo allí, vamos a ir por el menú vista, desactivar las líneas de cuadrícula. ¿Sí? Y queda nuestro informecito así. Y vamos parando los cambios.